denunciando que esta deportación masiva de latinos, porque son 96% de esa cantidad, 2,5 millones, son de origen latino, son las cifras del mismo gobierno. Eso, ¿cómo no lo denuncia México? ¿Por qué no lo denuncian los medios? ¿Por qué se ha dejado que cada año de 400,000 o más han deportado bajo la gestión de este señor? Y que eso ha causado el exilio de estos niños ciudadanos de este país sin que nadie abogue por ellos, siendo niños que tienen derechos constitucionales como ciudadanos, pero también lo que es un sufrimiento, es una vida en el abandono, sufriendo discriminación, sufriendo la violación de sus derechos como seres humanos y como niños. Y esto es lo que queremos sacar a la luz, que el presidente Obama tiene la autoridad, que no mienta porque él es abogado constitucional, fue profesor de derecho. ¿Cómo él puede decir, o su administración, que no tiene la autoridad? Él podría dar el perdón a todos los 11 millones que están indocumentados, que no tengan antecedentes criminales, pero específicamente aquellos padres que han sido deportados, que tienen hijos ciudadanos de este país, porque este país no solamente ha sido construido por migrantes, pero también se da el lujo de decir que nunca abandonamos en ningún lugar del mundo a un ciudadano de Estados Unidos. Pues aquí tenemos casi la misma cantidad de niños ciudadanos de este país a la cantidad de gringos y ciudadanos de este país que viven en México muy tranquilamente y que francamente se tiene que considerar como un factor también en esta renegociación de la relación entre México y Estados Unidos. No es solamente Tratado de Libre Comercio, no es solamente que si vas a construir un muro, bueno, pues constrúyelo, pero eso es echar atrás a la época de los 30 y la pesquisa de judíos que hizo Hitler. Y también construir muros, como se hizo en Alemania, no resuelve la situación, que tenemos una historia que era nuestro territorio y que no somos migrantes, somos originarios de estas tierras. Entonces, eso a los ultraderechistas, francamente, no les importa ni lo consideran. Es más, tienen una actitud que está justificado deportarlos. Y como lo están haciendo en Texas, que le están negando el acta de nacimiento a un niño ciudadano que nace en este país, si sus padres no tienen papeles. Entonces son consideraciones que México tiene que tomar cartas sobre muchos asuntos, no nada más de dar una lista de atenciones que nos van a dar por si se pone peor la cosa, pero en realidad ya hemos sufrido por 8 años sin esa atención la deportación masiva bajo de Obama. Profesor, ahora supuestamente la patrulla fronteriza ha dicho que hay lugares en donde específicamente los estudiantes van a estar a salvo, o los padres de familia en cuestión de iglesias o mezquitas, etcétera, lugares estratégicos. ¿Realmente se está convirtiendo las escuelas se están convirtiendo en santuarios? ¿Realmente podemos decirlo o llamarlo así? Creo que todavía falta mucho para llegar a esa conclusión. Por un lado, no hay nada que está adoptado oficialmente como políticas. Lo que sí se está viendo en torno a los Dreamers, muchas universidades que se están declarando santuarios. El sistema de la Universidad Estatal de California, donde yo laboro, en el campus de Long Beach, y las 23 universidades bajo de ese sistema, aparentemente se van a convertir en santuarios. No es un hecho, ni tampoco ha hecho el gobierno federal una declaración de políticas o orden administrativas de proteger esos lugares, como son las escuelas, no nada más las universidades, las escuelas públicas y todo tipo de escuela, como debería ser las iglesias, como deberían ser muchos lugares que son públicos y que no se debería aterrorizar a nuestra comunidad. Porque lo que está pasando otra vez en comparación al caso de los 30s,
cuando este gobierno, bajo un mandato, una acción legislativa, el acto de la repatriación, que forzó a más de 2 millones a ser deportados o que ellos se regresaran. El retorno en muchos casos fue voluntario, porque la gente se cansó de tanto racismo, tanto rechazo, y porque tenían que proteger a su familia. Entonces, en ese caso, el 70% de esos mexicanos que fueron forzados o deportados a México eran niños, eran ciudadanos de este país. Entonces, estamos regresando al mismo ciclo, y que los mismos, en esa misma década, que es cuando está la Gran Depresión, también en Europa surge el fascismo, surge la época de Hitler. Y él tiene a un chivo expiatorio, que son los judíos. En este caso, nosotros, nuestra comunidad, somos los judíos de los 1930, porque es en la manera que lanzó su campaña, y ni el Partido Republicano ni el Partido Demócrata lo denunció desde el principio. Y diré también la prensa, no lo denunció como ser un fascista, como ser un personaje tan nefasto, todo su historial, sus ofensas grabadas y que están en todo el mundo, no fueron suficientes para que la prensa y los líderes políticos, empezando con los líderes en el Congreso de nuestra comunidad, no lo definieron como un fascista, igualmente como surgió Hitler, con una pesquisa de un sector de la población como el blanco, y en este caso, el miedo que ellos tienen es que ya los invadimos. Y hay un factor demográfico que es real, que hemos crecido a una cantidad de 1,5 millones al año por las últimas 2 décadas y pico. O sea que hemos surgido y nos hemos multiplicado a tal grado que para los ultraderechistas es la razón de decir, bueno, van para atrás todos. ¿Por qué no deportar a todos esos indocumentados? Y es como surge esta nueva ola de racismo y de, bueno, principalmente los blancos, que viven en otras partes del país, en donde son los estados derechistas que votaron por Trump, que tienen solamente lo que les da los medios derechistas de este país. Es de donde se alimenta su información, y no tienen otra más que decir, no, es que están invadiéndonos. La realidad es que somos un grupo migratorio que no tiene diferencia a los grupos y las épocas de migración de Europa y de cualquier parte del mundo que ha venido a este país a contribuir hacia la economía y a contribuir la riqueza de este país. Ahora, nada está garantizado. Puede llegar, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero de que va a deportar, va a deportar. Ahora, nadie está a salvo en este tipo de lugares, iglesias, santuarios, escuelas, nada nos garantiza. Mira, yo diría que no está garantizado que va a haber deportaciones masivas tampoco. Lo digo con un tanto de optimismo, porque como lo declaré en la entrevista esta mañana con la Radio UNAM, el gobierno de México tiene que tomar cartas sobre este asunto, especialmente la relación económica. No se trata solamente de que van a cobrarnos un impuesto por enviar remesas para construir el muro, o que van a bloquear ese derecho que tenemos todos de enviar remesas a nuestros países de origen. La dependencia que existe por parte de los connacionales, que aportan más de 25,000 millones al año a México, es fundamental para la economía mexicana. Ahora, por este lado, no solamente esos 11 millones, toda la población latina, que ya aproxima 60 millones, significa un factor muy importante en la economía de este país. Entonces creo que por ahí va la negociación. No puede ser solamente que vamos a asegurar la frontera con un muro,
si de hecho ya la migración no existe. ¿Por qué? Porque Obama ha deportado a una cantidad tan enorme que el flujo de personas indocumentadas o legalmente como migrantes a este país es igual o menos a lo que se ha deportado en los últimos 8 años bajo de Obama. Entonces aquí no es un cuento, es una razón para contrarrestar la amenaza que representamos como ya un país de 60 millones de latinos. Es una fuerza laboral de consumo y como contribuyentes a la tasa de impuestos, como a los fondos de retiro del seguro social, y en muchas maneras. Oye, hay casi 4 millones de empresas que son dueños los latinos. La cantidad es enorme en el sector económico de lo que contribuimos, pero eso no lo toman en cuenta. Y los que sí están viendo las consecuencias de una deportación masiva, así como ha amenazado Trump hacer, que es por medio de una fuerza policíaca, yo le digo, es un Gestapo. Es una manera de decir, bueno, vamos a retirarlos a todos. Causaría un derrocamiento de la economía de este país. Y eso es lo que creo es más importante de resaltar. Y también, como lo declaré esta mañana con la UNAM, es que hay que contribuir muchísimo más por parte de México a un presupuesto a esos 35 millones de mexicanos que vivimos de este lado, como si estuviéramos viviendo en México, porque sí aportamos remesa, pero el gobierno de México no aporta un centavo para dar apoyo a las instituciones que deberían de existir sobre salud, sobre educación, sobre cualquier asistencia de servicios sociales para poder subir el nivel de vida de los que están más desprotegidos en este país y los que van a ser más vulnerables en una época de deportación masiva, más allá de lo que ya ha hecho Obama. Así es de que no hay que quitar el dedo del renglón, que es Obama y el Partido Demócrata que han causado la situación que tenemos, porque su política era de tratar de verse como mano dura para convencer a los republicanos que negociaran una reforma migratoria, lo cual fue una mentira desde el principio de este señor Obama. Pero los hechos, como lo he mencionado anteriormente, es que más de 2,5 millones de migrantes han sido deportados por Obama y que el 96% de esos deportados han sido mexicanos y centroamericanos. Estamos hablando de cuando menos 2 millones de mexicanos y 500,000 de centroamericanos. Más lo que se pueda venir. Y lo que se pueda venir, que puede añadir a un colapso de la economía en México. Y también la adaptación social. Estamos hablando de condiciones casi muy parecidas a lo que fue al principio del siglo XX, o sea, que pueden llevar a una revolución en México. Y lo mismo en este país, que no nos vamos a quedar con las manos cruzadas. Si deportan a mi abuelita, ¿qué voy a hacer yo? O si deportan a mi hermano o a mi hija. O sea, que no es tan fácil pensar que nos vamos a quedar callados, como ya se está viendo. Y creo que ahí también hay un potencial enorme de unificar la voz de los líderes políticos que francamente no han dado el ancho en esta campaña contra Trump, muy calladitos, apegados a las políticas y el compromiso muy ligero que hizo Hillary Clinton, y por eso también, no que justifico, es vergonzoso que 29% de los latinos que votaron en esta última elección votaron por Trump. ¿Cómo se puede entender eso? Bueno, fundamentalmente son conservadores para empezar y no les importó que las consecuencias pueden afectarlos a ellos mismos.
a sus familias. ¿Por qué? Porque son personas que quizás ya sienten, son americanos, que ellos tienen derechos y que a ellos no les va a afectar por quizás su estado económico, etcétera. Pero las consecuencias van a ser totalmente contra nuestra comunidad en el sector privado de empresas, en el sector laboral, y que creo yo fundamentalmente también tiene que ver con la violación de derechos humanos, derechos constitucionales y derechos de niños, porque se van a llevar a más niños nacidos en este país con esos padres deportados. Ahora, por último, ¿qué recomendar a la comunidad? ¿Qué hacer? Porque mucha gente está confundida y no saben realmente qué va a pasar. Si salen a la calle, seguir trabajando, están llevando una vida normal, pero la realidad es que no se sabe qué va a venir. ¿Qué recomendar? Bueno, yo diría que todo mundo está con miedo. Hay que conquistar el miedo. En primer lugar, no estamos solos, y si nos unimos, tenemos una fuerza política, y también el voto que tenemos en el mercado es el boicot, organizarnos y resistir. Entonces, de aquí al 20 de enero, tenemos que organizar y sí salir a las calles, pero también muy inteligentemente demostrar lo que puede ser la consecuencia económica a este país, el boicot económico. Resistir y protestar hasta el día 20 de enero, cuando debería haber protestas en todo el mundo contra un personaje que es el renacimiento de Adolfo Trump, de Adolfo Hitler. Y lo digo abiertamente, sin pelos en la lengua, porque lo vengo diciendo desde ya más de un año. Y también porque tenemos que presionar al presidente Obama que antes del 20 de enero, él dé el perdón total a los 11 millones de indocumentados, con la excepción de aquellos que tengan antecedentes criminales. Pero ese sería el mejor legado, porque ese señor no tiene ya ni aspiraciones a ser nombrado a la Corte Suprema, que era lo que lo traía ya, digo yo, transado con Hillary Clinton. El legado de Obama va a ser no solamente haber sido el gran deportador, va a ser haber deportado solamente, racializando la deportación, porque solamente a los latinos deportó. Y en este caso creo que tenemos que salir fuertemente en contra de él, presionar que él tome la acción ejecutiva que tiene en sus manos y que no nos siga mintiendo que no tiene la autoridad de hacerlo. Eso sería la mejor manera de presionar al que es responsable de la condición que tenemos hoy en día, pero también para hacer cualquier resistencia necesaria y bloquear el juramento de esta nueva versión de Hitler en Estados Unidos. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Algo más que quiera agregar? Sí, mándame la copia, ¿no? Claro. Porque quiero difundirlo esto sin pelos en la lengua. Y algo que nosotros lanzamos hace 3 años, en el 2013, y todo mundo, los líderes políticos, y estás grabando esto, ¿verdad? Los denunciamos porque andaban totalmente vendidos, inclusive personajes como Dolores Huerta y como Henry Cisneros y como Eliseo Medina, que estaban protegiendo las políticas de Obama, que iba a haber una reforma migratoria y que estaban oponiéndose a lo que nosotros convocábamos desde el 2013, protección por medio de acción ejecutiva. Antes de que perdieran el Senado y antes de que pasara más tiempo y nos entregáramos totalmente a un proceso político electoral, que es lo que hizo Obama y el Partido Demócrata. Nos fueron extendiendo, y la misma Dolores Huerta dijo, es que somos un pueblo que sabe esperar. Ya no podemos esperar. No, ya no. Y el nuevo Congreso, aunque tenemos 3 o 4 nuevos legisladores o congresistas, tiene que tomar una postura
ante el mismo Partido Demócrata porque se tiene que reestructurar y eliminar el liderazgo vendido que hemos tenido del partido. Como también en este caso, seguir el liderazgo que vemos en el estado de California, de Kevin de León, de Ricardo Lara y los que están ahora tomando la postura con el liderazgo de oponerse y tomar el riesgo de las consecuencias que vengan hacia California, porque vamos a hacer la oposición al gobierno federal si llega a tomar posición Trump. Yo todavía tengo la esperanza de que algún escándalo puede bloquear a este señor. Y también la resistencia. Si las protestas siguen y si nuestro pueblo se arma de ideas, no de armas de fuego, si se arma con una fuerza política y económica, de dar la presión que se requiere para que entiendan que no nada más pueden decir vamos a deportar a 3 millones de criminales. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esos criminales? Del aire sacan una cifra. No puede haber una deportación masiva ni crear una fuerza de deportación como lo ha prometido, porque eso es crear una fuerza como estilo alemán de Hitler, el Gestapo. Entonces, todo esto creo que tiene que ser una denuncia de ambos gobiernos y de ambos partidos. No solamente ya estar anticipando que nos va a ir mal con Trump, sino seguir la resistencia, seguir la organización de contrarrestar lo que sí vamos a anticipar. Por lo que sabemos, el gabinete refleja una composición de ultraderechistas que son los que van a dar el liderazgo de esta deportación masiva, sin duda. Pero no lo pueden hacer si hay una presión pública. Y es donde es muy importante que los medios saquen esta perspectiva, no nada más que somos locos tratando de parar a un tren Claro. que viene encima, sino que sí hay maneras de desviarlo, hay maneras de protegernos, pero no solamente con vamos a dar esta atención aquí y allá, pórtense bien, como dice la declaración de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se trata más de fortalecernos y vernos como un solo país, una sola población de mexicanos de 160 millones, como una base política y económica para la región, porque somos parte de lo que es en California principalmente la quinta economía del mundo. ¿Cómo puede seguir siendo competitivo o seguir creciendo California sin nosotros? Y aquí es donde está la gran cantidad de los indocumentados, de los Dreamers en California y la zona de Los Ángeles. Tenemos que ser el núcleo de esta resistencia. Perfecto. ¿Hay algún, ya si quieres darme mi rol ahorita?